Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión en línea número 28 de hoy 10 de agosto del 2017, donde pues vamos a tratar sobre todo lo que nos compete en estas 2 semanas, que son las evidencias de la actividad de aprendizaje número 3 de la actividad de proyecto número 4. ¿Cuál es el orden del día? Como siempre, como todas las semanas, pues un repaso rápido acerca de las entregas que se debieron haber hecho esta semana, específicamente el día lunes, que tenían que ver con la edición de audio. Eran 3 evidencias y después de revisar, digamos, este primer ítem, vamos a los lineamientos para la presentación de las evidencias de la actividad de aprendizaje 3 que nos compete, como les decía, estas 2 semanas de trabajo y que tiene que ver con animación en 2D y en 3D. Vamos a empezar a ver trabajo con software como Flash y vamos a trabajar el modelado 3D con un software que es gratuito, ¿no? Quiero que ustedes sepan que el Blender, que es el software que vamos a trabajar, es un software gratuito, muy potente, que le hace competencia a Maya, a Unity, que son, digamos, plataformas pagas, también de amplia cobertura, con una amplia participación en el mercado, ¿no? Se escucha bien, perfecto. ¿Qué vamos a hacer luego de evacuar este segundo punto? Vamos a resolver las preguntas, inquietudes que tengan al respecto. Igual, pues la dinámica que hemos venido llevando en estas sesiones es que ustedes, a medida que van teniendo preguntas, pues se van resolviendo. Seguramente al final pues habrán algunas cosas pequeñitas por evacuar, ¿no? Luego tenemos en el punto 4 la socialización de los nuevos instructores que van a tener ustedes en las transversales y cómo se van a hacer los planes de mejoramiento para esas transversales. Debo decirles que ayer, buenas noches William, debo decirles que ayer tuvimos una reunión extensa en la tarde para, digamos, empezar a apropiar algunas políticas que se nos dieron desde la dirección general. Esas políticas no solamente están en la, digamos, en la formación técnica, sino también en las transversales, por eso se las voy a socializar. Y pues después de socializarlas, debemos hacer una elección, que es la elección de los voceros, cada uno de quiénes son los que van a tomar la vocería en sus fichas, y creo que las personas que están continuamente participando en estas sesiones son las que deben quedar, digamos, como a la cabeza de esa vocería. Necesitamos ahorita, para que vayan pensando quién se va a postular por cada una de las fichas 1310-175 y 1310-187, y pues les voy a decir más o menos cuál es la función de los voceros y cómo se van a manejar, digamos, lo que se vaya a hacer con los que queden encargados de la vocería para cada uno de sus grupos. Comenzamos entonces. Bueno, por último sería el cierre de la sesión, que es el punto 6, y vamos a comenzar con las entregas de la actividad de aprendizaje número 2. Muchos de ustedes, si no la mayoría, no han hecho las entregas. No han hecho las entregas, me imagino que por tiempo. Sé que ustedes han tratado de ser lo más cumplidos posibles, pero digamos particularmente en esta actividad estamos un poco quedados. No sé, por favor, me pueden comentar cuáles han sido las problemáticas para las entregas, los que están acá por lo menos. Yo sé que, bueno, William la entregó, hizo la entrega, Jason también. No sé los demás cómo van. Jorge Leonardo, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, ha sido tiempo. Parece que vamos últimamente muy rápido y estoy atrasando en algunas evidencias que se me están acumulando y no he tenido tiempo de ponerme al día.
pues la verdad, Ricardo, pues vamos, nos está apretando el paso. O sea, la culpa no es de la plataforma ni de Ricardo, ¿no? Obviamente uno tiene que ver mucho de su parte, pero como estoy quedando, no, me estoy quedando atrasado por eso. Bueno, yo les había comentado a ustedes que nos iba a tocar, digamos, ajustar un poquito, y creo que las evidencias, las actividades, cuando las dejo para una semana, pues evalúo muy bien que lo que ustedes ya hayan hecho les sirva como insumo para terminar esas nuevas evidencias. Pasó con la carpeta, digamos, en la imagen corporativa, en el diseño de las piezas para la imagen. Ustedes ya tenían varias cosas, prácticamente no era sino hacer la carpeta. El diseño de personaje tal vez era un poquito demoradito, pero pues digamos nos va a tocar ahora ponerle un poquito más de atención a estas cosas. Con respecto a lo del audio, si ustedes se dieron cuenta, digamos, hacer la grabación de un audio y la edición, exportarlo a MP3 o a MP4 o algún formato de audio, no es tan complejo, ¿sí? La segunda actividad era grabar los audios, por lo menos la presentación del proyecto multimedia en el software. ¿Para qué? Para tenerlo ahí como insumo para cuando vayamos a hacer la animación de algún personaje, pues podamos trabajar con ese audio que ya está grabado. Lo de los premios Héctor tal vez era un poquito más complejo porque había que usar la edición de video y esto, pero pues cuál es digamos, de alguna forma la ventaja es que esta nueva actividad no tiene una semana, tiene 2 semanas. Obviamente el trabajo también es un trabajo considerable. Vamos a trabajar animaciones, pero vamos a trabajar cosas muy básicas, ¿sí? Si ustedes se ponen y estudian los materiales, seguramente van a coger rápido lo de la animación en Flash y van a empezar a trabajar lo de la animación en Blender también rápido. ¿Qué les aconsejo? Que empecemos a trabajar esta semana lo de Flash, ¿sí? Y trabajemos la próxima semana lo de Blender. ¿Para qué? Para que ustedes tengan un concepto de, bueno, ya sé que es animación, es mucho más fácil trabajar animación 2D para luego pasar a 3D, porque el 3D ya es un poco más digamos, más elaborado, ¿sí? Pero si ustedes se van paso a paso, mirando los videotutoriales, mirando el material, lo único que tienen que hacer es dedicarle 1 horita, 2 horas al día para poder, digamos, resolver estas evidencias y entregar las actividades completas. Jorge Leonardo. Ricardo, una pregunta. Pues como mi proyecto con mis compañeros es más que todo una página web, estamos en eso por ahora. ¿Qué tipo de animaciones podría ser que no fuese un personaje como para darle vida a la plataforma, a la página? Pues Jorge, ustedes tienen, digamos, la página web de unos servicios o de unos productos específicos, ¿verdad? En la parte de animación, ustedes pueden colocar animaciones para la página principal, para los banners, para la publicidad, eso en 2D. En 3D pueden usarlo, por ejemplo, para hacer un personaje que les pueda servir para presentar los productos e incluso hacer el logo en 3D, ¿sí? Ustedes son los que van definiendo eso. Ahora, si tienen dudas, por favor me escriben, vamos mirando cosas y vamos resolviendo eso. Sí, esas son ideas que les estoy dando ahora sobre la marcha, pero en cualquier momento ustedes me pueden escribir y me pueden decir, mire, tenemos esta idea, qué es por dónde nos vamos,
y de acuerdo a lo que ustedes ya han trabajado, a lo que ya tienen, a todas esas piezas gráficas que se han diseñado, pues podemos empezar a evolucionar estas evidencias y estas actividades. ¿Cuál es la ventaja? Si ustedes van a hacer una animación en 2D en Flash, todo lo que hicieron vectorizado en Illustrator les puede servir. Entonces no tienen que empezar a dibujar, no tienen que hacer absolutamente nada. Ese personaje que hicieron ya lo pueden trabajar en Flash porque está vectorizado. Lo que hay que hacer es empezar a crear las animaciones a partir de ese personaje, de ese trabajo que ya tienen. Entonces se van a ahorrar parte del trabajo. Igual con los botones, ¿sí? Si ustedes ya tienen los botones diseñados, que fue lo que yo les sugerí, los botones, el entorno de trabajo, pues ya tienen todo eso vectorizado, ya no es sino colocarlo en el Flash, por ejemplo, y a partir de ahí empezar a darle la animación, ¿sí? Empezar a con los materiales que tienen ahora, con los videotutoriales, empezar a pulirse en eso. William me está escribiendo y John Hader pues también me están escribiendo. John Hader me escribió que también es por falta de tiempo. Yo sé que de pronto ustedes están un poco ocupados en su trabajo y en sus cosas, pero pues eso lo podemos ir, digamos, lo podemos ir concertando, ¿sí? Podemos ir mirando a ver cómo se hacen las entregas. Y William me dice que tocó hacerle todos los sonidos. Sí, claro, de eso se trataba. ¿Qué les sugiero para los que no, los que están haciendo todavía ese trabajo? Cuando ustedes hacen el guión de esos 2 o 3 minutos, de acuerdo al corto que van a doblar, porque lo que están haciendo es un doblaje, pues sencillamente no graben todos los audios en una sola pista de audio. Graben, o bueno, lo pueden hacer, pero entonces cuando los vayan a guardar, sepárenlos. ¿Para qué? Para que cuando se vaya a editar el video, pues sea más fácil que les coincidan. Es como armar un rompecabezas, ¿no? Es más fácil que les coincidan esos audios con el movimiento del labio en la escena, etcétera. John Hader me pregunta que si es solo una animación o todos los elementos que llevan animación los que se deben presentar. John Hader, por ejemplo, en el caso de ustedes presentaron en lo de paisajismo algo muy interesante. Ahorita les voy a mostrar un material, una multimedia que además es un material del programa para animación en donde ustedes, digamos, particularmente ustedes pueden tener una idea de qué es lo que se va a animar. No necesitamos que sea una cosa de movimiento total, no. Necesitamos que se vayan haciendo animaciones que sean notorias y que nos generen un poco de interactividad con esa aplicación, pero pues no que todo el tiempo se estén moviendo las cosas, porque tampoco es la idea, ¿no? Entre más movimiento haya, hay más distracción. Entonces los movimientos deben ser precisos, deben estar orientados, digamos, enmarcados en una acción importante que nos pueda llevar, digamos, de una interfaz o de un menú principal a un producto, a un servicio, a una descripción de algo que nosotros queramos mostrar en esa multimedia, ¿sí? Entonces ya ahorita vamos para allá. Y pues con respecto a, como para cerrar el tema de las entregas de las evidencias, si tienen alguna inquietud, algún problema, algún requerimiento, por favor háganmelo saber, que yo estoy para eso. Hoy estuve toda la tarde con uno de sus compañeros resolviendo un problema técnico, y es que, por ejemplo, si ustedes van a doblar un clip de película que tiene derechos reservados, YouTube no se los deja incorporar a la línea de tiempo en el editor de videos. ¿Por qué? Porque legalmente no se debe hacer. Entonces ya hay restricciones para usar esos clips de películas que tienen licencias
o que no tienen, digamos, permiso para poder ser editados. Entonces tengan cuidado con eso, ¿listo? Porque con eso nos encontramos hoy, casualmente, en la tarde. Eso como para cerrar lo de la entrega de las evidencias que pues están pendientes. Voy a tratar de ajustar algunos tiempos para que nos vayamos poniendo al día. Si hay necesidad de hacer una pausa, pues miramos a ver cuándo la hacemos. Si necesitan ustedes, ahora que van a ver edición de, animación, necesitamos hacer lo que hicimos que era reforzar como cuando estuvimos viendo programación, lo vamos a hacer. ¿Sí? A mí lo que me importa no es que salgamos del paso y que salgamos corriendo, sino que las dudas que ustedes tengan las podamos despejar sin ningún inconveniente, y si debemos hacer una socialización o una práctica, ¿sí?, a manera de sesión en línea, como lo hicimos con la programación, lo vamos a hacer. ¿Listo? Para que quede todo claro. Esto es importante porque, digamos, es uno de los aspectos relevantes, es uno de los nichos de mercado que se pueden explotar. ¿Listo? Vamos al segundo punto, que tiene que ver con los lineamientos para la presentación de las evidencias. Si ustedes se pudieron dar cuenta y revisaron los anuncios, voy a compartirles lo que tenemos esta semana, el anuncio. Voy a socializarlo para los que no lo han visto. Tenemos todo lo que tiene que ver con animación 2D y 3D. Trabajamos con software Flash, con Blender. Esos dos programas están, digamos, acá juntos en unas de las actividades, específicamente la actividad 2 y la actividad 3, para que ustedes los descarguen y los puedan instalar. Ahí están las instrucciones de instalación y hay unos videos tutoriales también para que se vayan guiando. Tenemos 4 evidencias, ¿cierto? Pero esas 4 evidencias van a ser entregadas en 2 semanas. La primera evidencia, ¿de qué se trata? Usted va a realizar, utilizando el Flash, animaciones, digamos, las animaciones necesarias para su proyecto, ¿sí? Vamos a hacer las animaciones de los botones y van a tener personajes, la animación del personaje, ¿sí? Si ustedes ya grabaron, por ejemplo, la introducción en las evidencias de esta semana, que eran grabar un audio para el proyecto multimedia, ustedes tienen la introducción de su proyecto multimedia, pues pueden hacer la animación del personaje incluyéndole ese audio, ¿verdad? Entonces, no necesito que los hagamos todos, pero sí que tengamos por lo menos unos tres modelos, ¿no? Hay cosas que son simples, que son básicas, que son fáciles de hacer cuando ya empezamos a manejar el programa. Si ustedes gustan, podemos tener una sesión, por ejemplo, el día sábado, ¿sí? Si ustedes requieren, por favor, háganmelo saber, escríbanme y miramos a ver si tenemos una sesión el día sábado para el uso de Flash, pero sí necesito que ustedes vean los tutoriales, vean todo el manual, la introducción a Flash y todos los materiales del programa. ¿Listo? Porque si ustedes son juiciosos, créanme que lo que tenemos que despejar en cuanto a dudas no va a ser mucho. ¿Qué tienen acá ustedes como materiales? El manual básico de animación, ¿sí? Aquí están la introducción, que es animación, técnicas de animación, animación por computadora, ¿sí? Eso tiene audio, tiene texto, etcétera.
Esto es una multimedia, entonces váyanse fijando cómo es que se usan. Miren, esto por ejemplo es un menú, ¿cierto? Aquí pueden ver absolutamente todo lo que tiene que ver con el contexto de la animación. Entonces leamos esto. Pues tiene varios elementos y hay ejemplos. Miren, aquí hay unos subíndices. Entonces vayan analizando también todo eso que hemos visto. ¿Cuál es la navegación? Ustedes tienen acá, por ejemplo, los elementos principales, ¿sí? Y además de eso tienen unos temas internos, ¿sí? Que tienen texto, que tienen audio, que tienen otros. Perdón, ¿dónde estábamos? Principios básicos de animación. En la navegabilidad, miren, por ejemplo, esto es un tema principal, pero tiene unos ítems acá, varios. Aquí les van mostrando cómo se pueden realizar algunas animaciones, qué tipos de acciones hay, cómo podemos, digamos, interactuar con el espacio de trabajo, etcétera. Todo esto se puede hacer en Flash. Esto está hecho en Flash y se puede exportar para HTML5. Luego miramos eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Porque estamos ahorita andando así, digamos, un poquito rápido, porque necesito que ustedes tengan todos estos conceptos, trabajemos esto fuertemente para luego lo que no está dentro del currículo, pero que es necesario, lo podamos ver, lo podamos aprender. Si ustedes se van, se dedican el tiempo necesario para leer esto, miren que no son una cantidad de textos tan grandes. Estos son objetos de aprendizaje que pueden evacuar en 1 hora, por ejemplo, y ustedes lo pueden leer y pueden hacer un resumen en 1 horita, ven todo esto sin problema, ¿sí? Entonces, mire, primera parte, segunda parte, estos son ejemplos de que son fotogramas, lo que vamos a trabajar fotogramas, etcétera. Necesito que vean esto, ¿sí? Esto que es animación, y lo otro, el otro material que es la introducción a Flash, que es el software con el que vamos a hacer animación 2D. Entonces, miren estos dos materiales, son materiales fáciles de digerir, tienen audio, tienen texto, ustedes deciden cómo los van viendo, los van estudiando, y pues si ustedes me dicen el sábado podemos tener una sesión, si no miramos entonces el lunes. Si ustedes me dicen el lunes, no, miren, ya revisamos todo, para que tengan más tiempo, yo sé que esto está desde el martes, pero ustedes necesitan el fin de semana para estudiar, y cuando uno estudia es que se le generan las dudas, pues podemos dejar el lunes una sesión en línea. Ustedes me van diciendo, ¿sí? Yo igual el lunes voy a escribir, y los que estén interesados pues podemos mirar a ver si de pronto el lunes nos reunimos o nos reunimos el martes y hacemos no solamente para Flash, sino también salimos de dudas con Blender, ¿sí? Ustedes son los que van teniendo los requerimientos, y yo soy el que, digamos, estoy en disposición de mirar a ver en qué tiempo podemos reunirnos. Acá, con la introducción a Flash, pues ustedes van a poder entender claramente qué es, cuáles son los tipos de archivo, por qué se manejan esos tipos de archivo. Y aquí hay unos videotutoriales, miren, aquí ustedes pueden ver cómo se diseña un espacio de trabajo en el programa, en el software, en Flash, cómo se hace una animación sencilla para trabajar con una interpolación de forma, o una interpolación
de movimiento, ¿sí? Es, digamos, si ustedes, como les digo, se dedican a explorar estos materiales, pues van a aprender, ¿sí? Cómo incorporar elementos al flash, elementos externos, cómo importar audios, cómo importar imágenes, etcétera. Estos son videos, ¿sí? De pronto se pueden demorar un poquito. Sí. Entonces ahí cómo incorporar elementos al escenario, bueno, etcétera. Encuentran acá cómo diseñar los fondos. Ya ustedes tienen algunos hechos, digamos, ese trabajo. El fondo puede ser lo que vimos en paisajismo, lo que ustedes hicieron de paisajismo, ¿sí? Eso les puede servir como fondo para una animación. Lo que necesito es que ustedes comiencen a trabajar y que se evidencie ese trabajo, que se evidencie que, bueno, aprendimos algo, ¿cierto? Miren, aquí estos videotutoriales son bien facilitos de entender. Entonces ustedes se dedican un tiempo a estudiarlos y no van a tener problema. Aquí ya hay ejercicios prácticos para el diseño de una pelota, creación de fotogramas clave, que es cómo se trabaja en la línea de tiempo, porque como es animación, pues ustedes saben que la animación son cuadros por segundo, para televisión son una cantidad de cuadros, para cine es otra, ¿sí? Para animaciones es otra. Entonces todo eso lo vamos a estar viendo acá, cómo se crean los documentos, bueno, etcétera. Eso para la primera evidencia, que es realizar las animaciones de los botones, personajes, etcétera. La segunda evidencia es una evidencia donde el instructor de transversal de la transversal de ambiental, pues digamos nos va a ayudar, ¿cierto? Nos va a ayudar a calificar y también nos va a dar una charla acerca de la huella ecológica. ¿Cuál es el material de aprendizaje? Lo de paisajismo, que ya ustedes lo vieron, acá lo tenemos referenciado, y un workshop de Flash. Aquí el workshop, de Flash, digamos, nos indica desde cómo crear un archivo en Flash en adelante, hasta cómo modificar, convertir, crear un fondo, incluso hacerle animación a algunos componentes de ese fondo, ¿cierto? Que son cosas muy básicas. ¿A qué queremos llegar? ¿Y qué es lo que busco con eso? A que ustedes vean, miren lo que hay acá. Esto, de alguna forma, ustedes ya lo tienen listo. Cuando hicieron el trabajo del paisajismo, yo les dije, hagan un entorno que tenga que ver con el proyecto multimedia. ¿Para qué? Como ya lo tienen listo, ya lo tienen vectorizado, no es sino importarlo. Y lo que vamos a hacer es estas animaciones. Mire, eso es una animación que va a servir como un menú. No necesito que hagan todo ese movimiento y que hagamos todo eso. Necesitamos animaciones sencillas, ¿sí? Animaciones sencillas. Vamos a ir trabajando animaciones sencillas y luego vamos haciéndolas un poco más complejas. ¿Listo? Pero esto es una multimedia que tiene un entorno o un contexto de acuerdo al mismo contenido de la multimedia, entonces estudienlo, y es algo que no tiene, si ustedes se dan cuenta, lo único que se mueve es la mariquita, de pronto aquí las alas del pajarito, etcétera. William. Bueno, ya es que no, eso, por favor, levántenme la mano porque si no, no sé que ustedes... bueno, exactamente, entonces para allá voy. ¿Por qué les digo que no es tan complejo? Resulta que como ustedes acá en la evidencia, miren que me fui,
Aquí en la evidencia uno les dice, hagamos animaciones de los botones, personajes y escenarios. Pues ustedes pueden crear algunas animaciones acá y solamente el fondo digamos, el escenario con un par de cosas de interacción, y eso mismo les va a servir para la huella ecológica. Pero acá ya tienen que la animación hacerla únicamente del escenario, ¿sí? que ustedes tienen, ¿verdad? Aquí está, ¿dónde está? El medio ambiente. Aquí está, mire, se debe realizar una animación de su entorno, teniendo en cuenta lo visto anteriormente, paisajismo, tal. ¿Qué les sugiero? Que ese entorno, en donde ustedes están, sea el entorno de la aplicación del proyecto multimedia. Me explico. William tiene el entorno de todo lo que tiene que ver con el turismo y la guía por el eje cafetero, ¿cierto? Del magazine que tiene que ver con lo turístico del eje cafetero. Entonces ustedes ya tienen un mapa, ese mapa háganle unas animaciones. ¿Listo? Eso les sirve para el primer punto, claro, algunas cosas. Ustedes pueden crear, por ejemplo, el mapa, en la primera evidencia, los botones de ese mapa, y que cada botoncito haga lo que hace esto, independiente, ¿sí? Que yo le haga esto ya es una interacción, y esto ya es una animación, ¿sí? Esto, que salga, eso es una animación de un botón. En la segunda evidencia lo que hacen es usar esos elementos para complementar el espacio de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos como espacio de trabajo? Bueno, tenemos el mapa, ¿cierto? Tenemos el mapa, entonces hagamos, esperen que quiero irme a la página principal, aquí no me da, no sé dónde está. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos todo el mapa, integramos todos los elementos y dejamos eso ahí listo. Se complementan la evidencia 1 y la evidencia 2 totalmente. Entonces estas dos evidencias ustedes las pueden trabajar a la par y pueden hacer las dos entregas. Acá desagregadas, los botones, los escenarios, los personajes animan cosita por cosita, y en la segunda lo que hacen es integrar todos esos personajes, las animaciones, botones que hacen parte del proyecto multimedia en un solo archivo, en un solo documento. ¿Listo? Y pues acá ustedes deben enviar el archivo FLA o SWF, preferiblemente el SWF, que es el ejecutable, que es el que yo puedo ver dónde están las interacciones. Si me envían el fuente, no hay problema, pero preferiblemente el SWF. Entonces, digamos, está clara esa parte. William, ¿sí quedó claro? Bueno, perfecto. Eso para lo que vamos a trabajar de Flash. Luego vamos a trabajar 3D, animación 3D. ¿Qué hacemos? Hacemos en la evidencia número 3 lo mismo. Miramos a ver qué botones, elementos, fondos, personajes, etcétera, necesitamos en 3D y los vamos a hacer. Obviamente por el tiempo pues no vamos a diseñar digamos el personaje más complejo. Vamos a hacer algunos elementos que sean de fácil creación, porque cuando ustedes trabajan en Blender van a necesitar un poquito más de tiempo. Luego vamos afinando eso, ¿sí? Entonces es la misma, digamos el mismo concepto del trabajo en Flash. Vamos a crear botones en 3D, ¿sí? Vamos a crear botones en 3D, sencillamente. ¿Qué otros elementos tenemos? El logo lo quiero hacer en 3D, listo, haga el logo en 3D. Con esas dos piezas ya yo sé que trabajan Blender, ya yo sé que ustedes han usado la herramienta. ¿Qué material tenemos? Tenemos conceptos básicos en Blender, ¿sí? Esto es también una multimedia de cómo se trabaja el espacio tridimensional, qué es el espacio tridimensional, el modelado de gráficos,
¿sí? Aquí están los conceptos y digamos cómo se compone la escena, cuáles son los elementos que ustedes pueden usar en las escenas, las cámaras, las mallas, la iluminación, dónde pueden colocar luces para darle la calidad que ustedes requieren, dependiendo de lo que necesiten, ¿sí? Ahora, no nos vamos no vamos a hacer, digamos, elementos tan complejos como les digo por la cuestión del tiempo y porque estamos iniciando. ¿Listo? Tienen los conceptos básicos de 3D, introducción a Blender, parte 1, que es igual a más o menos lo mismo a los tutoriales de Flash o al workshop de Flash que se trabajó, ¿sí? Esto se demora por cargar un poco, deben tener un poquito de paciencia. Son 2 introducciones al espacio de trabajo y cómo crear documentos y crear formas en Blender, ¿sí? Cómo se usa el espacio tridimensional, etcétera. Perdón, son 3 tutoriales, no 2. Aquí están esos 3. Y además de eso, tenemos los links de descarga para el Blender y un tutorial de instalación del programa. Aquí que si de pronto necesitamos un computador con características, pues no última generación, pero sí unas buenas características para que no vayamos a tener tanto problema. ¿Listo? El ejercicio 4, la evidencia 4. Vamos a modelar en Blender. ¿Qué es lo que se va a modelar en Blender? Pues vamos a desarrollar ya un gráfico un poquito más complejo que los iniciales. En los primeros vamos a hacer, por ejemplo, botones y un elemento que ustedes puedan usar, que no sea de una complejidad tan grande. Regálenme un segundo, yo voy a ponerle a esto, que es que listo. Se están reproduciendo los audios y aquí está desde cómo instalar Blender hasta hacer ejercicios básicos, ¿no? Y acá, ¿qué les sugiero? Que en el ejercicio de modelado, ustedes cojan un personaje, el personaje que puede ser el personaje que hicieron en Illustrator, y tratemos de empezar a modelar una parte del cuerpo de ese personaje, ¿sí? ¿Qué podemos modelar? Podemos modelar solamente la figura humana, el cuerpo, sin absolutamente ningún detalle. ¿Listo? ¿Para qué? Para que ustedes vayan usando la herramienta, vayan sabiendo cómo es trabajar con las mallas, cómo es trabajar con los polígonos, etcétera. ¿Listo? Obviamente estas dos cosas pues tienen también mucho que ver. Si ustedes estudian los materiales, pueden resolver esto fácilmente en 2 o 3 días, ¿sí? Estoy hablando de lo de Blender. Ojo, estoy también diciendo que hay que ponerle mucho cuidado, ¿no? En 2 o 3 días bien juiciosos ustedes van a poder hacer estos materiales. William. Bueno, es que perfecto, es que aquí me escribió William. Sí, Blender es como malla. Hay que extruir exactamente. Funciona más o menos igual, ¿sí? Funciona más parecido al Maya que al ZBrush, pero hay que, sí señor, exacto, se pueden hacer extrusiones. Sin embargo, hay varias formas, digamos, de hacer los modelos. Ustedes van a ver cómo usar los polígonos para empezar a modelar, y
Y pues hay opciones de extruir para que a uno le rinda más, ¿no? Porque si se hace punto por punto es un poco más complejo. Ya ustedes van a entender un poco, digamos, estos tecnicismos de los que estamos acá hablando cuando se enfrenten a la herramienta. Entonces eso es lo que tenemos pendiente, son las 4 evidencias. Estas evidencias se deben entregar el día 21 de agosto, es un lunes 21 de agosto. Estamos hablando de que tenemos todo el resto de semana, que es viernes, bueno, ustedes trabajan el fin de semana, toda la próxima semana, y el lunes vamos a entregar, digamos, estas evidencias. Preguntas, ¿qué inquietudes tienen? ¿Qué hay por resolver con respecto a eso que les acabo de comentar? ¿Todo está claro, Jorge? Pues por ahora no, Ricardo, tocas pues trabajar en los programas y de que me imagino que subirán muchas dudas. Bueno, perfecto. Yo voy a estar atento, como les digo, si necesitamos hacer unos refuerzos, si necesitamos que ustedes hagan preguntas con el programa abierto y en vivo, no hay problema. Me van diciendo, yo creería que si no es el sábado podría ser el martes. Podría ser el martes para que ustedes vayan estudiando los materiales e instalando el programa, los programas, etcétera. Yes. ¿Listo? Bueno. Vamos al punto 4, por ahí está escribiendo Jason, mientras él escribe les voy a comentar qué ha venido pasando. El SENA a nivel nacional ha tenido unas reestructuraciones en cuanto no a la metodología, pero sí, digamos, a los protocolos para algunas de las acciones de formación que se llevan en la formación virtual. Entre esas tenemos digamos que resaltar lo que tiene que ver con las transversales, con el tiempo, las actividades y todo lo que conlleva, digamos, realizar esas transversales en las diferentes fases de la formación, porque pues digamos no es como en presencial, que el currículo dice tengo 2 semanas para ver lo ambiental, tengo 1 semana para ver ética, tengo 2 semanas para ver, ¿sí? 40 horas, y eso se puede ver en 2 semanas y tantas reuniones presenciales, etcétera, sino que aquí el currículo nos divide los resultados de aprendizaje por todas las fases. Entonces ustedes vieron que en la fase de análisis vimos algo de ambiental, estamos en la fase de planeación y tenemos otras cosas de ambiental, y más adelante también tenemos unas evidencias de esa transversal de ambiental que se van a complementar y que por último culminan con la adquisición de la competencia y los resultados de aprendizaje. Yo sé que es un poco enredado porque hasta los mismos instructores nuevos de transversales y nosotros tuvimos un choque ahí como complejo, pero a lo que voy es que antes se hacía en 2 meses las transversales, ahora se hace en todo el tiempo de la formación, ¿listo? Y va a ser continuo. ¿Qué pasa? Ayer tuvimos reunión en el Centro de Industria de la Construcción con los instructores nuevos de las transversales. Si ustedes no han revisado, les voy a socializar acá. A ver, ¿qué pasó? Ya. Donde dice información de los instructores, voy a poner la vista
como les aparece a ustedes para que se den cuenta. En la información de instructores está actualizada la información de los instructores nuevos, ¿sí? Ya Edgar no está, ya la instructora de inglés no está, entonces el instructor de inglés ahora es Andrés Felipe, de ética ya no está Edwin, sino está Paula Marcela, Iván Felipe Niño es el que nos va a acompañar en la transversal de ambiental, y pues está definiendo si Daniel o Natalia está en salud ocupacional. ¿Qué pasa? Yo tengo reunión con ellos la próxima semana para definir qué fechas vamos a trabajar las diferentes evidencias en las diferentes fases de aquí hasta el 30 de abril, del 20 de abril, perdón, que se termina, el 20 de abril del 2018, que se termina la formación. Cuando tengamos eso listo, pues ellos van a estar acompañando, ya van a tener claro, digamos, cuáles son las evidencias y qué fecha nos van a acompañar. La próxima semana nos va a acompañar Felipe y nos va a acompañar el instructor de inglés, ¿sí? Porque tenemos unas evidencias por evacuar en inglés y en ambiental. También hay otras cosas más adelante, salud ocupacional, pero ¿por qué voy a esto? ¿Por qué todo este rollo? Porque además de que cambiaron algunos instructores, o la mayoría, también hay unas directrices para los planes de mejoramiento de las transversales. Hay varios aprendices que, si bien en la parte técnica están muy bien, les hace falta entregar evidencias en las transversales, y esas transversales las tienen pendientes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Planes de mejoramiento para las transversales. ¿Cómo se van a definir? Se van a definir después de la reunión del martes que tengamos con los instructores de transversales, para que el jueves que tengamos la sesión de todas las semanas, pueda comunicarles a ustedes cómo van a ser los planes de mejoramiento de esas transversales. Los planes de mejoramiento yo ya se los comenté a ustedes para la parte técnica, para la etapa lectiva, lo que yo manejo, ¿sí? Lo que, digamos, tengo autonomía, pero las transversales pues son otra cosa. ¿Listo? Entonces, pendientes, porque la próxima semana vamos a estar dándoles información acerca de esto. ¿Qué pasa? Que resulta que para que todo esto funcione hay que elegir unos voceros. ¿Qué hacen los voceros? ¿Cuál es la función de los voceros? Los voceros son los que van a tener comunicación directamente conmigo fuera de la socialización general, para poder retroalimentar con los compañeros a través de correo, a través de plataforma, a través de otros medios, cuestiones que tengan que ver con lo organizacional, con lo pedagógico, con lo instruccional, ¿sí? Son las personas que van a firmar las actas cuando concertemos algunas cuestiones de trabajo, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué se habló ayer? ¿Y qué tipo de concertaciones se pueden hacer? Por ejemplo, nosotros terminamos la fase de análisis hace un mes y algo. Esa fase duró desde noviembre hasta el mes de julio. Es una fase grande, es la más grande de todas. ¿Qué pasa? En esa fase tuvimos una cantidad de actividades y una cantidad de evidencias por entregar, pero no todas las entregaron. Hay unas personas que no se les calificaron los resultados de aprendizaje porque no entregaron esos pendientes, ¿no? Se definió que con ustedes y con el vocero se estableciera una fecha máxima de entrega para nivelar antes de empezar a hacer los planes de mejoramiento, ¿sí? Yo les había dicho, miren, un mes creo que es un buen tiempo para que se entreguen las evidencias que hacen falta, ¿sí? Estoy hablando de las personas que deben evidencias y que no se les ha calificado los resultados de aprendizaje. Pero pues ayer, definiendo entre todos, dijimos, bueno, dejemos un máximo de 2 meses. Creo que esos 2 meses serían un buen tiempo. Eso, digamos, hay que socializarlo, hay que definirlo, y los voceros de cada una de las fichas son los que firman las actas donde se define eso.
Yo pues creo que entre más tiempo se tenga mejor. ¿Por qué? Porque pues los planes de mejoramiento son trabajos adicionales a los que ya han hecho y que de alguna forma recogen absolutamente todo lo de esa fase. Entonces, todo lo de esa fase es una carga grande. Es más fácil empezar a nivelarse para poder calificar los RAPs y no irnos a los planes de mejoramiento. Igual, voy a dejar a consideración de ustedes mañana con la grabación y el resumen si están de acuerdo en que dejemos hasta el 19 de agosto para las entregas de las evidencias de la fase de análisis, o si dejamos un tiempo, si cerramos el tiempo en un mes que ya se cumplió para comenzar con los planes de mejoramiento. Esas actas y eso que se defina se va a firmar por cada uno de los voceros. Entonces, por favor, de los que están presentes, ¿quiénes son de la ficha 175, de la 1310-175? Levántenme la mano, por favor, ahí. John Henry, John Hader, de la 175, John Hader, ¿seguro? John Henry. Perdón por el perro, Jorge Leonardo. Listo. De ustedes dos, muchachos, ¿quién podría ser el vocero? ¿Quién se le mide? John Henry, por su presión de... John Henry, ¿de acuerdo? ¿Podría ser el vocero? ¿Está bien? O Jorge Leonardo, bueno, está escribiendo. Gracias, John Henry, de antemano. Bueno, John Henry nos puede colaborar con eso, entonces, digamos, esto... Perdón que estoy aquí apuntando algo. Esto va a quedar en un acta y esa acta la va a firmar John Henry, que es el vocero de la ficha 1310-175 si acepta el reto. Muchas gracias por levantar la mano. Estoy esperando lo que está a ver cuál es qué es lo que nos va a escribir John Henry. Y pues de la 1310-187 sé que está John Hader, William también. Por favor, levanten la mano de la ficha 1310-187. Jason, sí, también. John Hader. De ustedes tres, ¿quién se le apunta? Listo, John Henry, perfecto. Muchas gracias por... ¿Ninguno? Porque es que quisiera que fuera voluntario. No se preocupen por la carga, no va a ser más carga. Yo me voy a encargar de que digamos, no sé, de que eso sea más bien una digamos una figura que sea dinámica, ¿sí? Que podamos trabajar sin necesidad de estar recargando cosas. Yo me voy a encargar, digamos, de ustedes no van a tener que hacer actas, no van a tener que hacer absolutamente nada. Simplemente, de alguna forma, avalar lo que socialicemos y lo que definamos, lo que concertemos, ¿sí? Ahora, todas esas decisiones que se vayan a tomar conjuntamente, no las vamos a tomar entre el vocero y yo, sino entre los aprendices a través de un formulario, y a partir de lo que se define, pues el vocero lo que va a hacer es avalar y validar. ¿Listo? William, listo, perfecto, William. Entonces estamos William y John Henry. Regálenme John Henry Zambrano de la 1310-175 y William de la 1310-187. Entonces cada uno de ustedes les voy a hacer llegar un acta, digamos, en donde se estipule que ustedes aceptaron ser los voceros, y
pues sí necesito es que yo se las envío en un documento de Word. Ustedes, por favor, si quieren la pueden imprimir firmada y me la pueden escanear y la envían, o si tienen la firma escaneada, colocan la firma escaneada, me la envían en un PDF y listo, ¿vale? Entonces, digamos, eso era lo que había que definir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tengamos un documento en donde le presentemos a ustedes, junto con los demás instructores de las transversales, ciertas cosas que hay que concertar, pues eso se socializa. Dependiendo de lo que se socialice y de lo que ustedes vean, pues el que digamos va a tener la posibilidad de firmar ese documento, pues va a ser el vocero. ¿Listo? Lo mismo para todo lo que se vaya a definir de manera conjunta. Para las actas que vayamos a hacer, para las decisiones que se vayan a tomar, para la información que yo les vaya a dar, entonces el vocero también lo único que tiene que hacer es eso. ¿Listo? William John Henry, muchas gracias por aceptar el reto. Muchas gracias por la atención. Ya, si no hay más preguntas, pues... bueno, aquí había algo que antes de que se me vaya la paloma. Jason Stick, sería bueno el martes para poder tener un contacto con los programas. Listo, entonces yo también pienso que es mejor el martes. Si hay alguien que necesita apoyo el sábado, no se preocupen. También podemos hacerlo. No importa que sea una sola persona. ¿Listo? Podemos concertar la hora, miramos a ver. Eso sí, el martes hasta mediodía. Después de mediodía creo que no voy a existir, por lo menos hasta el lunes. Y ahorita estaba levantando la mano, no sé si Jorge, ¿quién era? Era para hablar de lo de Jason Stick para el martes, para apoyar lo que dijo Jason Stick. Bueno, listo, perfecto. Entonces el martes estaría bien. Yo voy a tratar de que nos acompañe, de ser necesario, una persona que es, digamos, en videojuegos y en el trabajo con Blender, el papá de los pollitos, pues. Yo he trabajado ese software y digamos, no es mi especialidad, pero si hay alguna cosa que ustedes requieran más adelante, porque pueden especializarse por ahí o pueden especializarse en otra área, si necesitan algo, digamos, él nos puede apoyar. Se llama Holman Zárate, y pues siempre hemos trabajado de la mano, ¿no? Casualmente hace 20 días los aprendices de videojuegos que tenía él se ganaron el primer premio y van a ir a un torneo internacional en los Estados Unidos. Se van a ir a conocer las instalaciones de la Xbox. Bueno, van a pegarse un paseo por Silicon Valley gracias a ese primer premio. Entonces es una persona que nos puede apoyar cuando ustedes necesiten, tal vez más adelante, algo muy muy especializado. Muy buenas noches, muchas gracias por la participación, gracias por la atención y estamos en contacto. Cualquier inquietud ya saben dónde me pueden encontrar, aparte de la mensajería interna, correo electrónico, el WhatsApp y el celular. ¿Listo? Muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. No se les olvide salir de la sesión, por favor.